Prólogo. Vivimos atrapados en una época donde pensar demasiado se ha convertido en una forma de parálisis. Analizamos, dudamos, postergamos y terminamos haciendo nada. Nos convencemos de que necesitamos más tiempo, más información, más claridad, pero en realidad lo único que necesitamos es dar un paso. El exceso de pensamiento mata los sueños lentamente. Nos hace creer que estamos avanzando cuando, en verdad, seguimos girando dentro de nuestra propia mente. La acción, en cambio, es el lenguaje de los resultados. No importa si no estás completamente preparado, lo importante es moverte, aunque sea con miedo. Este libro no pretende enseñarte a dejar de pensar, sino a pensar menos y hacer más. A transformar la energía que gastas imaginando escenarios en fuerza para crear realidades. A comprender que las decisiones valientes no nacen de la perfección, sino del movimiento. Si alguna vez te has sentido estancado, si sientes que tu mente corre más rápido que tu vida, este libro es para ti. A partir de aquí, no vas a leer solo palabras, vas a enfrentarte a ti mismo. Capítulo 1. La trampa del pensamiento constante. Pensar no es malo. Lo malo es no saber cuándo detenerse. La mente humana es una herramienta extraordinaria, pero cuando la dejamos sin control, se convierte en su propio enemigo. Empieza a fabricar problemas donde no los hay, a cuestionar lo que ya está decidido y a crear miedo incluso en los momentos de calma. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces no eres tú quien piensa, sino tu mente que piensa por ti? Se adelanta a todo, repite conversaciones pasadas, imagina escenarios futuros, y tú simplemente observas, atrapado en ese torbellino sin poder apagarlo. Esa es la trampa, creer que pensar más te acercará a la solución, cuando en realidad solo te aleja de la acción. El pensamiento excesivo desgasta la energía emocional. Te roba la claridad y te convence de que algo va mal, incluso cuando todo está bien. Pasas horas analizando, pero no avanzas un solo paso. Es una jaula invisible, y lo peor es que tú mismo sostienes la llave. Aprender a dejar de pensar tanto no significa volverte imprudente o actuar sin razón. Significa confiar más en la intuición, en esa voz interna que aparece antes de que el miedo la ahogue con 1000 argumentos. Significa entender que ninguna decisión será perfecta, pero que quedarse quieto por miedo al error es la peor decisión de todas. Cada vez que postergas algo por pensarlo un poco más, estás diciéndole a tu vida que puede esperar. Y la vida no espera. Mientras tú analizas, otros avanzan. Mientras tú dudas, el tiempo sigue. El pensamiento excesivo no solo retrasa tus metas, te roba la experiencia de vivir el presente. Deja que este primer paso sea una declaración: voy a pensar menos y hacer más. Porque solo cuando te permites actuar, descubres que muchas de las preocupaciones que te detenían nunca fueron reales. Capítulo 2. La ilusión del control. El exceso de pensamiento nace del deseo de tenerlo todo bajo control. Creemos que, si analizamos lo suficiente, podremos evitar el dolor, los errores o las pérdidas. Pero eso es una ilusión. La vida no se controla, se vive. Tu mente busca certeza porque el cambio la incomoda. Quiere garantías antes de actuar, pero la vida no ofrece garantías, solo oportunidades. Cada vez que intentas controlar el futuro con pensamientos, te alejas más de él. No puedes vivir el momento siguiente si ni siquiera estás presente en el actual. Esa necesidad de control es lo que te hace pensar sin descanso. Planeas, calculas, revisas cada detalle, y aún así, algo sale diferente. Entonces, la mente vuelve a empezar: ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera dicho aquello? Y así, sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de un ciclo que nunca termina. El control no se alcanza pensando más, sino confiando más. Confía en que sabrás responder cuando las cosas lleguen, no antes. Confía en que el camino se aclarará mientras caminas, no antes de dar el primer paso. Confía en que equivocarte no es fracasar, sino descubrir. Cuando dejas de pensar tanto y sueltas el control, algo curioso sucede: todo empieza a fluir.
Las decisiones se vuelven más ligeras, las palabras más naturales, y los resultados llegan sin tanto esfuerzo. La mente deja de luchar y comienza a acompañarte. Entiende esto, el control real no está en prever lo que viene, sino en cómo respondes a lo que llega. Y esa respuesta no nace del pensamiento obsesivo, sino de la calma interior. Si aprendes a respirar antes de reaccionar, a observar antes de juzgar, descubrirás un poder más grande que el control, la confianza. Y con ella, cada momento deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Capítulo 3. El ruido de la mente y el silencio del alma. Vivimos rodeados de ruido. Ruido en las calles, ruido en los teléfonos, ruido en los pensamientos. Pero el más ensordecedor de todos no es el que escuchas afuera, sino el que habita dentro de ti. Ese ruido mental que no se apaga ni cuando estás en silencio. Esa voz que comenta, critica, compara, planea, duda, recuerda, teme y rara vez calla. La mente es una herramienta poderosa, pero cuando se convierte en el amo en lugar del sirviente, te roba la paz. Y lo hace de forma tan sutil, que ni siquiera te das cuenta. Empieza con algo pequeño, una preocupación, una idea sin resolver, una conversación pendiente. Y antes de que lo notes, estás envuelto en un torbellino de pensamientos que giran y giran sin llevarte a ninguna parte. La mente repite lo que no comprende y amplifica lo que teme. Te dice que pensar más te ayudará a entender, pero lo que hace en realidad es agotarte. Cuanto más piensas, más te confundes. Cuanto más analizas, más te alejas de la claridad. Porque la claridad no nace del pensamiento continuo, sino del silencio interior. El silencio no es vacío. Es presencia. Es la pausa donde la conciencia se manifiesta sin interferencias. Piensa en el mar, cuando está agitado, no puedes ver el fondo, pero cuando se calma, el agua se vuelve transparente. Lo mismo ocurre con tu mente. Si está inquieta, todo parece turbio, si se aquieta, ves con claridad lo esencial. ¿Y cómo se logra ese silencio? No se trata de forzarlo. No se trata de luchar contra los pensamientos ni de intentar no pensar. Eso sería otro pensamiento más. El silencio surge cuando dejas de seguir cada idea como si fuera importante. Cuando simplemente observas lo que pasa por tu mente sin involucrarte, sin etiquetarlo como bueno o malo. Esa distancia entre tú y tus pensamientos es el inicio de la libertad interior. Prueba algo, cuando te encuentres atrapado en un pensamiento repetitivo, detente un segundo y pregúntate: ¿soy yo quien piensa esto o es solo mi mente repitiendo un patrón? Esa simple pregunta crea un espacio. En ese espacio no hay ruido, hay conciencia. Y donde hay conciencia, hay calma. El alma no grita, susurra. Y solo puedes escucharla cuando el ruido de la mente se apaga. Esa voz interior no necesita convencerte de nada, solo recordarte lo que ya sabes, que estás aquí, que eres suficiente, que no necesitas resolverlo todo para sentirte en paz. En el fondo, el alma siempre supo lo que la mente busca desesperadamente comprender. La mente quiere tener razón, el alma solo quiere estar en paz. Y cuando eliges el silencio, eliges la paz. Porque el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de ti mismo. Aprende a descansar en ese silencio. No como quien huye del mundo, sino como quien aprende a escucharlo de verdad. Cuando la mente calla, la vida se vuelve más nítida, más profunda, más real. Cada respiración, cada palabra, cada gesto recupera su significado. El ruido se disuelve y en su lugar aparece algo que no necesita explicación, la serenidad. Y en esa serenidad, descubres que nunca te faltó nada. Solo necesitabas apagar el ruido para poder escucharte. Capítulo 4. La prisión invisible del control. El ser humano busca controlar todo, lo que siente, lo que piensa, lo que hacen los demás, lo que aún no ha ocurrido. Pero cuanto más intenta controlar, más se aleja de la paz. Porque el control es una ilusión que se disfraza de seguridad. Y esa ilusión se alimenta del miedo.
El miedo a perder, el miedo a equivocarte, el miedo a no ser suficiente. Desde pequeños nos enseñan a tener todo bajo control, a planificar, a prever, a protegernos de lo inesperado. Pero lo inesperado no es el enemigo. Es la vida misma manifestándose en su forma más auténtica. La necesidad de control es el intento de la mente por anticiparse a lo que no puede dominar, la incertidumbre. Y lo cierto es que la incertidumbre no desaparece. Solo cambia de forma. Cada vez que crees tenerlo todo bajo control, la vida se encarga de recordarte que no eres tú quien mueve los hilos. Y no lo hace para castigarte, sino para enseñarte. Te enseña que la libertad no está en controlar, sino en confiar. El control es tensión, la confianza, descanso. El control es miedo, la confianza, fe. Cuando intentas forzar que las cosas salgan como quieres, te llenas de ansiedad. Pero cuando sueltas, descubres algo sorprendente, lo que tiene que ser, siempre encuentra su camino. Deja de pelear con lo que no puedes cambiar. Hay una sabiduría profunda en aceptar lo que es, sin rendirse, sin resignación, sino con comprensión. Aceptar no significa aprobar ni justificar, significa reconocer que la realidad ya está ocurriendo, y desde ahí, decidir tu próxima acción con calma. El control nace del ego, la aceptación nace del alma. Mira a tu alrededor, la naturaleza no controla nada, y sin embargo, todo fluye en perfecta armonía. El río no discute con las piedras, las rodea. El viento no pide permiso para soplar, simplemente lo hace. El árbol no elige dónde caerá su hoja, pero no por eso deja de florecer. Y tú, en tu intento por dominarlo todo, a menudo olvidas lo más importante, vivir. Cada día estás intentando predecir lo que va a pasar, cuando la vida nunca fue un problema por resolver, sino una experiencia por vivir. El control te encierra en la cabeza, pero la confianza te devuelve al corazón. Y en el corazón hay algo que la mente no puede comprender, la certeza sin razones. La certeza de que, incluso cuando no lo entiendes, todo tiene un propósito. Cuando sueltas el control, algo mágico ocurre. Empiezas a fluir con la vida en lugar de resistirla. Las oportunidades aparecen, las decisiones se aclaran, las personas adecuadas llegan. No porque dejes de actuar, sino porque actúas desde un lugar diferente, desde la calma, no desde el miedo. Suéltalo. No todo necesita una explicación, ni un plan, ni una garantía. Algunas cosas solo necesitan tu confianza. Porque la vida, al igual que el mar, no se domina, se navega. Y cuando aprendes a navegar sin miedo a perder el rumbo, descubres algo que el control nunca te dio. La paz interior. La paz de saber que, aunque no puedas controlar lo que sucede, siempre puedes elegir cómo vivirlo. Esa es la verdadera libertad, vivir sin miedo a soltar. Capítulo 5. El ruido de tu mente. Tu mente nunca calla. Habla cuando despiertas, cuando trabajas, cuando intentas dormir. Te dice lo que podrías haber hecho, lo que deberías hacer, lo que probablemente saldrá mal. Y sin darte cuenta, te vuelves prisionero de su ruido. El silencio no desapareció del mundo, desapareció de ti. Has confundido pensar con vivir, preocuparte con planificar, analizar con entender. Pero pensar demasiado no te da respuestas, te las roba. Porque cuando todo en ti es ruido, ya no puedes escuchar la voz más importante, la de tu propia esencia. Tu mente es una herramienta, no tu dueño. Fue creada para resolver problemas, no para inventarlos. Pero la dejas correr libre y empieza a crear escenarios, discusiones, miedos que solo existen dentro de ti. Y así, un simple pensamiento se convierte en tormenta. El ruido mental es como una radio mal sintonizada, suena todo a la vez, pero no entiendes nada. Intentas apagarlo distrayéndote, llenándote de tareas, de pantallas, de ruido externo. Pero lo externo no puede silenciar lo interno. El silencio no se busca afuera, se entrena adentro. Cada pensamiento que sostienes es una semilla.
Si siembras pensamientos de preocupación, crecerá ansiedad. Si siembras pensamientos de gratitud, florecerá calma. Tu mente es fértil, pero no distingue lo que siembras. Eres tú quien decide qué pensamientos alimentar. No puedes detener tus pensamientos, pero sí puedes dejar de seguirlos. Puedes observarlos sin reaccionar, como ves pasar las nubes en el cielo. No luches contra ellos, obsérvalos. La observación es la puerta hacia la paz. Empieza por algo tan simple como respirar. Cada vez que la mente te arrastre, vuelve a la respiración. El aire entra, el aire sale. Esa es la realidad presente. Todo lo demás son proyecciones del pasado o del futuro. El presente no tiene ruido, el ruido pertenece al tiempo. Y mientras sigas atrapado en lo que ya fue o en lo que aún no llega, estarás ausente del único instante que realmente existe, este. Hay personas que viven toda su vida en un diálogo interno que nunca termina. Y cuando finalmente logran un momento de silencio, sienten miedo, porque confunden silencio con vacío. Pero el silencio no es vacío, es espacio. Es el espacio donde todo cobra sentido. Escuchar el silencio es volver al origen. Es recordar que detrás de la mente hay algo mucho más grande que piensa sin palabras, tu conciencia. Esa conciencia observa, comprende y no necesita justificar nada. Cuando aprendes a aquietar tu mente, el mundo cambia. No porque todo sea distinto, sino porque tú lo ves con claridad. El ruido distorsiona, el silencio revela. Cada vez que eliges el silencio, eliges la vida. Cada vez que observas en lugar de reaccionar, recuperas tu poder. Y cuando el ruido se disuelve, descubres lo que siempre estuvo ahí. Una calma tan profunda, que no depende de nada externo. Esa calma eres tú, sin pensamientos, sin juicios, sin miedo. Solo tú, siendo. Y ese es el verdadero poder. Ser dueño de tu mente, no su esclavo. Capítulo 6. El peso de tus pensamientos. Cada pensamiento que sostienes tiene un peso. No puedes verlo, pero lo sientes. Se acumula en el pecho, en los hombros, en la mirada. Llevas tanto tiempo cargando pensamientos que ya confundes su peso con el tuyo. El cuerpo habla lo que la mente calla. Por eso, cuando piensas en exceso, el cuerpo se tensa, se contrae. Tus músculos cargan lo que tus emociones no pueden liberar. Y poco a poco, el cansancio mental se vuelve físico, hasta que un día te preguntas por qué estás agotado sin haber hecho nada. No es tu cuerpo el que está cansado, es tu mente. Cansada de sostener pensamientos que no sirven, preocupaciones que nunca se cumplen, recuerdos que ya no tienen vida. Tu mente puede convertir un simple pensamiento en una cadena invisible, y tú te mueves con ella cada día sin darte cuenta. Los pensamientos no son solo ideas. Son energía. Y esa energía, si la alimentas, se vuelve materia, una emoción, una actitud, una decisión. Si piensas en fracaso, tu cuerpo se encoge, tu voz cambia, tus decisiones se vuelven pequeñas. Si piensas en posibilidad, te expandes, respiras más profundo, te atreves a actuar. Tus pensamientos moldean la realidad tanto como tus acciones, porque todo lo que haces nace primero de lo que piensas. Una mente que se repite no puedo terminará probándose que tenía razón. Una mente que se dice voy a intentarlo ya ha dado el primer paso. El pensamiento pesa porque lo conviertes en verdad. Porque lo crees sin cuestionarlo. Pero cada pensamiento es solo eso, un pensamiento. No un hecho, no un destino. Puedes observarlo y decidir si lo aceptas o lo sueltas. Y cuando sueltas, el peso cae. Suelta los pensamientos que no te pertenecen. Suelta lo que te dijeron que debías ser, lo que te hicieron creer sobre el éxito, el amor o el valor. Suelta la idea de que pensar más te hará entenderlo todo. A veces, entender menos es vivir más. El exceso de pensamiento te roba el presente. Te encierra en un laberinto de easy que no termina nunca. Y mientras buscas respuestas a lo que aún no existe, la vida pasa.
piensa menos, siente más. No todo lo que tiene sentido puede explicarse, pero sí puede vivirse. La mente analiza, el corazón comprende. Ambos son necesarios, pero solo uno sabe quién eres realmente. Los pensamientos pueden ser tus aliados o tus verdugos. Depende de cómo los uses. Úsalos para crear, no para castigarte. Úsalos para avanzar, no para temer. Imagina por un momento que pudieras ver el peso de cada pensamiento que cargas. Verías los días que caminas con los hombros caídos, llenos de culpas pasadas, o los días en que te cuesta respirar porque llevas encima el miedo al futuro. Si pudieras ver ese peso, lo soltarías en un instante. No necesitas imaginarlo. Solo obsérvate. Cada vez que sientas cansancio sin razón, revisa lo que estás pensando. Cada pensamiento tiene un eco en tu cuerpo, y si no lo escuchas, gritará a través de tu salud, tu ánimo o tu energía. El peso desaparece cuando aprendes a dejar de aferrarte. Deja que los pensamientos pasen como hojas en un río. No los detengas, no los analices, déjalos fluir. Y verás cómo poco a poco, te sientes más ligero. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no cargas lo que no te pertenece. Esa ligereza es libertad. Y esa libertad empieza en un solo acto. Pensar menos, vivir más. Capítulo 7. Cuando el miedo piensa por ti. El miedo es un pensador hábil. No necesita gritar para controlar tu mente, basta con que susurre lo suficiente para que empieces a creerle. No se presenta como un enemigo, sino como una voz sensata, protectora, lógica. Te convence de que no estás preparado, de que aún no es el momento, de que es mejor esperar, y sin darte cuenta, esperas toda la vida. El miedo no detiene tus pasos, detiene tu pensamiento. Te hace imaginar lo peor antes incluso de empezar. Te muestra el fracaso con más claridad que el éxito. Te enseña a dudar antes que a actuar. Y lo hace tan bien que terminas creyendo que esa voz eres tú. Pero no lo eres. El miedo es solo una emoción, no tu identidad. Solo que la has alimentado tanto, que ahora piensa por ti. Cuando el miedo toma el control, ya no eliges, reaccionas. Ya no decides, te proteges. Y en ese estado de protección constante, no hay crecimiento posible. No puedes avanzar si tu mente está ocupada construyendo refugios. El miedo no es malo. Es necesario. Sin él no habría prudencia, ni aprendizaje, ni instinto. Pero el problema empieza cuando dejas que te gobierne. Porque cuando el miedo piensa por ti, deja de importar lo que deseas. Solo importa lo que temes perder. Y ahí te quedas, en medio del camino, con los sueños esperando y la mente buscando excusas que suenen razonables. El miedo tiene 1000 disfraces. A veces se viste de perfeccionismo, aún no está listo. A veces se disfraza de prudencia, mejor más adelante. A veces usa la voz de los demás, no lo lograrás, es una locura. Y tú lo escuchas, lo justificas, lo obedeces. Pero detrás de todos esos disfraces hay una sola verdad. El miedo te está protegiendo de algo que aún no ha pasado. Te defiende del futuro, pero a cambio te roba el presente. El miedo no se vence huyendo de él, sino caminando con él. Cuando sientes miedo y aún así actúas, el miedo se debilita. Cada paso que das es una prueba de que puedes pensar por ti mismo. No necesitas eliminar el miedo. Solo necesitas dejar de dejarlo pensar por ti. Pregúntate: ¿quién está tomando esta decisión? ¿Mi deseo o mi temor? Y si la respuesta es el miedo, actúa igual. Porque la acción, aunque pequeña, es lo único que el miedo no puede controlar. El miedo vive en la mente, pero muere en el movimiento. Cada vez que haces algo a pesar del miedo, lo obligas a callar. Y cuanto más lo enfrentas, menos espacio ocupa. El miedo es la señal de que estás cerca de algo que importa. Nadie teme lo que no le interesa. Temes porque quieres, porque algo dentro de ti sabe que eso puede cambiarte. Y eso es hermoso.
No esperes a que el miedo desaparezca para empezar. Empieza y verás cómo el miedo se disuelve entre tus pasos. No dejes que el miedo piense por ti. Déjalo sentir, pero no decidir. Porque en cuanto piensas desde el miedo, tu vida se achica. Y tú no estás aquí para vivir pequeño. Capítulo 8. El silencio interior. Hay un lugar dentro de ti al que casi nunca vas. Está más allá de los pensamientos, más allá de la voz que todo lo comenta. Es un espacio silencioso, profundo, donde el tiempo se detiene. No se encuentra con esfuerzo, se descubre cuando dejas de buscar. El silencio interior no es ausencia de sonido, es ausencia de ruido mental. No se trata de apagar el mundo, sino de escuchar sin que la mente interprete. Cuando alcanzas ese punto, incluso los ruidos externos dejan de molestarte, porque tu atención ya no está en lo que suena, sino en lo que observa. Vivir en el silencio interior es como regresar a casa después de una larga ausencia. Todo está igual, pero tú no. Has pasado tanto tiempo reaccionando, interpretando, planeando, que olvidaste cómo es simplemente estar. Y de repente, lo recuerdas. Recuerdas cómo se siente la paz cuando no estás intentando obtenerla. El silencio interior no se puede fingir. No llega porque cierres los ojos o te sientes en postura perfecta. Llega cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo. Cuando dejas que la vida ocurra y tú simplemente la acompañas. En el silencio, las cosas se revelan tal como son. Ya no necesitas juzgar ni explicar. Solo observas y comprendes que todo lo que ocurre tiene su lugar, incluso aquello que no entiendes todavía. El ruido mental es ansiedad, es expectativa, es lucha constante. Pero el silencio es aceptación. Y aceptar no significa rendirse, significa reconocer lo que es, sin añadirle resistencia. Porque la resistencia solo multiplica el dolor. Tu mente te dirá que necesitas entender, analizar, resolver. Pero la comprensión real no llega desde el pensamiento, llega desde el silencio. Cuando el ruido se disuelve, lo esencial se muestra. Es como si el alma hablara, no con palabras, sino con presencia. En el silencio interior aprendes a escuchar lo invisible. Notas los pequeños gestos del mundo, el sonido del viento, el latido de tu corazón, la respiración de la tierra. Todo parece cobrar sentido porque por fin estás ahí, presente. El silencio interior es el punto donde el miedo no puede entrar, donde las dudas no tienen fuerza. Porque solo el ruido las alimenta, solo la confusión las sostiene. En el silencio, el miedo no encuentra eco. En el silencio, eres libre. Practica el silencio cada día. No hace falta huir al bosque ni meditar durante horas. Solo siéntate unos minutos, respira y observa. No esperes nada. No busques nada. Solo permite que todo sea. Y cuando la mente te arrastre de nuevo, no te culpes. Vuelve. Una y otra vez. Ese volver es el camino. El silencio interior no se conquista, se recuerda. Porque en el fondo, nunca lo perdiste. Solo lo cubriste con ruido. Y cuando finalmente lo escuches, cuando lo reconozcas como tu verdadero hogar, entenderás que nada externo puede darte la paz que ya habita dentro de ti. Ahí, en ese espacio quieto, donde ya no hay pensamientos, ni juicios, ni deseos. Solo existe una cosa, tú. Tú, en tu forma más pura. Tú, sin máscaras, sin miedo, sin pasado ni futuro. Solo conciencia. Solo vida. Y ese, quizás, sea el mayor descubrimiento de todos. Que el silencio interior no es el final del camino, sino el principio de entender quién eres realmente. Capítulo 9. El poder de soltar. Aferrarte es humano. Desde niños aprendemos a sostener, a no perder, a cuidar lo que tenemos como si perderlo fuera el fin. Pero el verdadero sufrimiento no nace de lo que se va, sino de lo que nos negamos a soltar. Soltar no es rendirse. No es renunciar a tus sueños, ni dejar de amar, ni volverte indiferente.
Soltar es aceptar que hay cosas que ya cumplieron su propósito. Y que aferrarte a ellas solo te mantiene atado al pasado. Todo cambia. La vida está hecha de ciclos, comienzos, desarrollos, finales. Y resistirse a los finales es como querer detener el atardecer con las manos. Puedes intentarlo, pero solo lograrás agotarte. A veces no sueltas porque crees que si lo haces, perderás parte de ti. Crees que esa persona, esa etapa, ese sueño no realizado te definen. Pero no eres lo que pierdes. Eres lo que aprendes a través de lo que dejas ir. Soltar no es olvidar. Es mirar con gratitud lo que fue y permitir que siga su curso sin que te arrastre con él. Es amar sin necesidad de poseer. Es recordar sin sentir dolor. Es cerrar un capítulo sin miedo a empezar otro. El apego es la raíz de casi todo sufrimiento. No por lo que amas, sino por cómo lo amas. Amar desde el apego es decir, te necesito para sentirme bien. Amar desde la libertad es decir, te elijo, pero puedo estar en paz incluso si no estás. La mente teme soltar porque confunde permanencia con seguridad. Cree que lo conocido, aunque duela, es más seguro que lo incierto. Por eso sigues en trabajos que no te llenan, relaciones que te desgastan, pensamientos que te limitan. Porque el miedo te convence de que sin ellos, no sabrías quién eres. Pero el poder de soltar está justo en eso, en descubrir que puedes seguir siendo tú, incluso sin lo que creías indispensable. Cuando sueltas, el espacio se abre. Y lo que parecía vacío, se llena de calma. Dejas de resistirte y la vida empieza a fluir otra vez. Porque soltar no significa perder, significa permitir que llegue lo nuevo. Todo lo que se queda atascado se pudre. Las emociones, las ideas, las relaciones. La vida no fue hecha para ser retenida. Fue hecha para moverse, para transformarse, para renovarse. Soltar es un acto de fe. Fe en ti, en la vida, en el proceso. Fe en que si algo o alguien se va, es porque su papel en tu historia terminó. Y que lo que está destinado a quedarse, se quedará sin que tengas que sujetarlo. Aprende a soltar sin odio, sin resentimiento, sin rencor. Porque cuando sueltas con amor, nada se pierde, se transforma. A veces, el cierre que tanto temes es la puerta que necesitabas abrir. Y cuando lo haces, cuando realmente sueltas, el alivio llega como una brisa suave, como si el universo respirara contigo y te dijera: ya está. Puedes descansar. No hay fuerza más grande que la de quien sabe dejar ir. Porque quien suelta, no pierde, gana libertad. Y quien gana libertad, gana poder. El poder de soltar no se trata de olvidar el pasado, sino de confiar en que lo que viene será aún mejor. Capítulo 10. El arte de la gratitud. La gratitud no cambia lo que tienes. Cambia la forma en que lo ves. Y cuando cambia tu mirada, cambia tu mundo. Vivir desde la gratitud es un acto de conciencia. No se trata de conformarte, ni de ignorar tus problemas. Se trata de aprender a ver más allá de ellos, de reconocer la belleza en medio del caos. Porque incluso en los días grises, siempre hay algo que agradecer. La mayoría vive esperando grandes motivos para sentirse agradecido. Un ascenso, una casa, el amor de su vida, la salud perfecta. Pero la gratitud no nace de las cosas grandes, sino de la sensibilidad para notar las pequeñas. Un rayo de sol entrando por la ventana. Una conversación sincera. El simple hecho de estar respirando. La mente, sin embargo, es experta en olvidar lo que tiene y obsesionarse con lo que falta. Te repite una y otra vez lo que no lograste, lo que aún no llega, lo que debería ser distinto. Y sin darte cuenta, vives en un estado constante de carencia. No porque no tengas, sino porque no ves. La gratitud es un entrenamiento. No surge por casualidad, se cultiva. Y cada vez que agradeces, aunque sea por lo mínimo, estás enseñando a tu mente a mirar desde la abundancia, no desde la falta. Cuando agradeces,
cambias tu frecuencia. El cuerpo se relaja, el corazón se abre, la mente se aquieta. La gratitud te alinea con la realidad tal como es, sin quejarte, sin resistirte. Y desde esa aceptación profunda, la vida empieza a responderte de otra forma. No hay fuerza más transformadora que un gracias sentido de verdad. Porque ese gracias no solo reconoce lo recibido, también reconoce tu capacidad de ver lo bueno incluso cuando todo parece mal. Ser agradecido no es negar el dolor, es abrazarlo sin dejar que te defina. Es entender que incluso las pérdidas traen lecciones. Que el sufrimiento también te forma, también te limpia, también te enseña. Agradecer no es ingenuidad, es sabiduría. Es tener la madurez de comprender que todo lo que llega, lo bueno y lo malo, tiene una razón, aunque no la entiendas todavía. Haz de la gratitud un hábito. No esperes al día perfecto. Empieza hoy, ahora, con lo que tengas, con lo que eres, con lo que haya. Haz una pausa, respira, y di mentalmente, gracias. Gracias por este instante, por esta oportunidad, por seguir aquí. Y verás cómo, poco a poco, el mundo empieza a cambiar de color. No porque haya cambiado realmente, sino porque tú lo estás viendo con nuevos ojos. Agradecer no te vuelve débil, te vuelve consciente. Te recuerda que la vida te ha sostenido mucho más de lo que imaginas. Que has sobrevivido a días que creías imposibles. Y que cada amanecer es una segunda oportunidad. El arte de la gratitud no consiste en tenerlo todo, sino en darte cuenta de que ya tienes lo esencial. Y cuando lo entiendes, descubres algo increíble. No necesitas más para sentirte pleno. Porque la plenitud no está en acumular, sino en reconocer. Y cuando reconoces, cuando agradeces, ya estás viviendo desde el poder más grande que existe. El de apreciar la vida tal como es. Capítulo 11. Tu diálogo interno crea tu destino. Todo comienza con una voz. Una voz que nadie más escucha, pero que guía cada paso que das. Esa voz que te acompaña en silencio desde que despiertas hasta que cierras los ojos. Tu diálogo interno. Esa voz puede ser tu aliada o tu peor enemiga. Puede impulsarte a crecer o hundirte en la duda. Puede recordarte tu valor o repetirte tus miedos. Y lo más importante, nunca se apaga. Tu vida exterior es un reflejo directo de esa conversación interior. Si dentro de ti hay caos, lo verás fuera. Si dentro hay paz, el mundo parece más amable. Lo que crees sobre ti se convierte en el guión invisible que dirige tu destino. Cuando piensas, no puedo, tu mente no lo cuestiona. Simplemente obedece y busca razones para demostrarte que tienes razón. Cuando repites soy capaz, tu mente hace lo mismo, busca evidencias para confirmarlo. Tu mente no distingue entre verdad y mentira. Solo entre lo que repites y lo que ignoras. Por eso, la manera en que te hablas define lo que logras. Esa voz interior es el primer arquitecto de tu realidad. Siembra dudas o certezas. Construye o destruye. Te acerca o te aleja de lo que deseas. Empieza a observar lo que te dices cada día. Esa crítica constante, ese no soy suficiente, ese ya es tarde. Van moldeando una versión de ti que se cree incapaz. Y con el tiempo, sin darte cuenta, actúas desde esa identidad. Pero también puedes reescribir ese guión. Cada pensamiento puede transformarse en una orden nueva para tu vida. Cuando cambias tus palabras, cambias tu energía. Y cuando cambias tu energía, atraes experiencias distintas. Di en voz alta, yo merezco cosas buenas. Siente lo extraño que te resulta al principio. Esa incomodidad no significa que sea mentira. Significa que llevas demasiado tiempo creyendo lo contrario. El trabajo está en repetir la verdad hasta que se vuelva natural. Tu mente fue programada por años de frases ajenas. No puedes, no vales, no sueñes tanto. Ahora te toca reprogramarla con tus propias palabras. Haz de tu diálogo interno un refugio, no una guerra. Trátate como tratarías a alguien que amas.
Háblate con respeto, incluso cuando falles. No se trata de mentirte, sino de recordarte que puedes mejorar sin destruirte. Cada pensamiento es una semilla. Y cada palabra, un acto de creación. Tu voz interior está moldeando el mundo que vives, te guste o no. Así que pregúntate, ¿qué historia quiero que esa voz me cuente a partir de hoy? Siembra pensamientos de fe donde antes había miedo. De esperanza donde había cansancio. De confianza donde solo quedaba duda. Tu diálogo interno no solo narra tu vida. La está escribiendo. Y cuando lo entiendes, descubres el verdadero poder que tienes. El de convertirte en autor de tu propio destino. Capítulo 12. El silencio también habla. Vivimos rodeados de ruido. Ruido de voces, de pantallas, de pensamientos que no se detienen. El silencio parece incómodo, extraño, casi amenazante. Pero el silencio es uno de los lenguajes más poderosos que existen. Cuando callas el mundo, comienzas a escuchar lo que de verdad importa. Descubres que no todo lo esencial necesita palabras. A veces, las respuestas que llevas buscando fuera desde hace años solo aparecen cuando te atreves a quedarte quieto y en silencio. El silencio no es vacío. Es espacio. Espacio para que la mente respire. Para que el corazón hable. Para que tu alma recuerde quién eres. En el silencio, te ves sin máscaras. No hay ruido que te distraiga, ni opiniones ajenas que te confundan. Solo estás tú, con tus pensamientos desnudos. Y aunque eso puede asustar, también es ahí donde empieza la claridad. El silencio te enseña que no necesitas tener siempre una respuesta. Te muestra que el control es una ilusión. Y que muchas veces la vida se acomoda mejor cuando dejas de forzarla. Cuando aprendes a estar en silencio, empiezas a distinguir entre lo urgente y lo importante. Entre lo que te impulsa y lo que te agota. Entre la voz de tu ego y la voz de tu esencia. El ruido externo alimenta la confusión. Pero el silencio alimenta la conciencia. Te vuelve más perceptivo, más sensible, más sabio. Te permite escuchar las señales de la vida. Esas que solo aparecen cuando dejas de hablar tanto. No se trata de alejarte del mundo, sino de escucharlo de otra manera. De mirar sin juzgar. De oír sin responder. De respirar sin planear la próxima frase. El silencio también es una forma de comunicación. Cuando alguien guarda silencio ante una ofensa, habla de su paz. Cuando alguien calla para no herir, habla de su madurez. Cuando eliges no reaccionar, estás diciendo no necesito esto para estar bien. El silencio puede construir puentes o muros, según desde donde lo uses. Usado con miedo, distancia. Usado con amor, conecta. Y en ambos casos, dice mucho más que 1000 palabras. Busca momentos de silencio cada día. Apaga el teléfono, cierra los ojos. Y simplemente observa tus pensamientos pasar como nubes. Al principio, tu mente se resistirá. Querrá hablar, analizar, recordar, planear. Pero si esperas lo suficiente, esa tormenta mental se calma. Y lo que queda, es paz. En ese estado, las ideas fluyen sin esfuerzo. Las decisiones se aclaran. La ansiedad se disuelve. Porque el silencio no solo te enseña a escuchar. Te enseña a entender. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de conciencia. Y cuando lo abrazas, descubres algo profundo. No necesitas tanto ruido para sentirte vivo. Ni tantas palabras para sentirte comprendido. En el silencio, no hay pasado ni futuro. Solo un presente absoluto, sereno, eterno. Ahí, por fin, te encuentras contigo mismo. Capítulo 13. La acción que transforma. De nada sirve el conocimiento si no se pone en práctica. Puedes leer los mejores libros, escuchar los discursos más inspiradores y visualizar el éxito cada mañana, pero si tus acciones no acompañan tus pensamientos, seguirás en el mismo punto.
La acción es el puente entre lo que imaginas y lo que realmente vives. Cada pensamiento poderoso necesita materializarse en una decisión y cada decisión debe empujarte a moverte, aunque sea un poco. El movimiento, incluso el más pequeño, crea impulso, y ese impulso transforma la energía mental en resultados visibles. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacer algo hoy, aunque no sea el paso final. Muchas personas caen en el error de la sobreplanificación. Esperan el momento ideal, las condiciones perfectas, el dinero suficiente o el conocimiento total. Pero ese momento nunca llega. La perfección es una excusa elegante para el miedo. Quienes avanzan no son los que esperan, sino los que actúan aún con dudas. Empieza con lo que tengas. No necesitas un plan maestro para dar el primer paso. A menudo, la claridad llega después de actuar. Lo importante es moverte, porque cada acción realinea tu mente, ajusta tus creencias y refuerza tu autoconfianza. Cuando ves que puedes lograr cosas pequeñas, te atreves con cosas grandes. Alan, el protagonista de muchas historias que quizás escuches o leas, entendió esto una noche cualquiera, cuando se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo pensando y muy poco haciendo. La vida no premia las intenciones, sino los movimientos. Y aunque un solo paso parezca insignificante, es el principio del cambio. Visualiza lo que deseas, sí. Cree que puedes lograrlo, también. Pero después de eso, muévete. Levántate antes, escribe esa idea, haz esa llamada, publica ese proyecto. Cada acción que realizas manda un mensaje al universo, y a ti mismo, estoy preparado para recibir. Y así ocurre la magia. No porque algo externo intervenga, sino porque cuando actúas con decisión, cambias tu vibración interna y tu entorno responde. La acción transforma la energía del pensamiento en realidad tangible. Al final, el éxito no es un concepto abstracto. Es una consecuencia. Surge cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados. Así que deja de buscar señales, deja de esperar el día perfecto. Empieza hoy. El poder no está solo en pensar, ni en soñar. El verdadero poder está en hacer. Capítulo 14. La disciplina invisible. Muchos confunden motivación con disciplina. La motivación es ese impulso momentáneo que te hace sentir capaz de todo. La disciplina, en cambio, es lo que te mantiene en movimiento cuando la motivación desaparece. Y desaparecerá. No importa cuán fuerte empieces, habrá días en los que no quieras continuar. Es ahí donde se mide tu verdadera fortaleza. La disciplina es silenciosa. No tiene aplausos, ni resultados inmediatos, ni reconocimiento constante. Es una conversación privada entre tú y tus metas. Te levanta cuando nadie te mira, te hace avanzar cuando nadie te aplaude y te enseña a mantener el rumbo, incluso cuando parece que nada está funcionando. Los grandes logros no nacen del entusiasmo del inicio, sino de la constancia en los momentos grises. Aquellos que logran transformar su vida no son los más talentosos, sino los más disciplinados. La disciplina convierte lo extraordinario en rutina, y eso cambia todo. Imagina que tu mente es un jardín. Si solo plantas cuando tienes ganas, las semillas morirán antes de florecer. Pero si cada día riegas, aunque no veas resultados, tarde o temprano el jardín se llena de vida. La disciplina es ese riego diario. Es persistir sin garantía inmediata. No se trata de ser inflexible, sino de tener compromiso contigo mismo. A veces bastará con hacer un poco. Otras, deberás empujarte más allá de tu comodidad. Pero cada día que cumples con lo que dijiste que harías, construyes respeto por ti mismo. Esa es la base del poder interior. La mayoría se rinde porque espera sentir ganas antes de actuar. Pero las ganas vienen después de actuar, no antes. La energía se genera en el movimiento, no en el pensamiento. Si entiendes esto, cambiarás tu vida. Porque sabrás que no necesitas esperar nada externo para avanzar. Solo necesitas decidir.
una y otra vez. La disciplina invisible es el motor silencioso del éxito. No brilla, no grita, no presume. Pero es lo único que garantiza que llegues al final. Capítulo 15. El arte de no rendirse cuando nadie te ve. Hay un momento que casi todos enfrentan en su camino hacia el éxito, cuando el entusiasmo inicial desaparece y el silencio se vuelve ensordecedor. Es ese punto donde ya no hay aplausos, donde los resultados tardan y donde nadie parece notar lo que haces. Ahí es donde muchos se detienen. No porque no puedan continuar, sino porque sienten que ya no vale la pena. Pero la verdad es que los verdaderos cambios ocurren en ese silencio. Cuando haces lo que debes, aunque nadie te felicite. Cuando sigues intentándolo después de cada caída. Cuando entiendes que la recompensa no está en el reconocimiento, sino en la evolución que ocurre dentro de ti. No rendirse no significa resistir a ciegas. Significa avanzar con propósito, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Porque en esos tramos donde parece que todo está detenido, es donde más estás creciendo. Es ahí donde se fortalece tu mente, donde aprendes a dominar tus emociones y donde te preparas para sostener lo que deseas cuando finalmente llegue. Las personas más exitosas del mundo han atravesado ese punto en común, la soledad de la perseverancia. Todos han dudado, todos han sentido que no podían más, y aún así continuaron. No porque estuvieran seguros del resultado, sino porque decidieron confiar en su proceso. Esa decisión, seguir sin garantías, es la que separa a los soñadores de los realizadores. Cada día que no te rindes, estás entrenando una parte invisible de ti. Esa parte que aprende a resistir la duda, a no dejarse vencer por la frustración ni por la impaciencia. Es como templar el acero, cada golpe lo hace más fuerte, más firme, más duradero. Cuando trabajas en silencio, cuando sigues cumpliendo tus promesas sin esperar reconocimiento, estás construyendo un tipo de fuerza que no se puede fingir. Y esa fuerza se nota con el tiempo, en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu confianza. El mundo está lleno de personas talentosas que se detuvieron demasiado pronto. Que dejaron sus sueños a medio camino porque el proceso se volvió incómodo. Pero también hay quienes siguieron un poco más, un día más, un intento más. Y fueron esos pocos días extra los que marcaron la diferencia. Nunca subestimes el poder de continuar, incluso cuando no ves resultados. El éxito no llega de golpe, se construye capa a capa, decisión tras decisión, día tras día. Y si hoy estás cansado, si sientes que no avanzas, recuerda esto, todo lo que hoy haces en silencio, un día hablará por ti. El arte de no rendirse no consiste en no caer. Consiste en levantarte siempre. En decirte una vez más cuando el cuerpo o la mente te piden rendición. Ese una vez más es lo que define tu destino. ¿Quieres que continúe con el capítulo 16, manteniendo este nivel de extensión y tono motivacional reflexivo? Capítulo 16. La mente como tu mejor aliado o tu peor enemigo. La mente humana es el instrumento más poderoso del universo, pero también puede ser la prisión más cruel. Dentro de ti existe una voz que puede impulsarte hacia tus metas o arrastrarte al abismo de la duda. Lo curioso es que ambas fuerzas, la que te eleva y la que te frena, habitan en el mismo lugar, tu pensamiento. Todo lo que haces, cada decisión que tomas, cada paso que das o evitas dar, tiene su origen en una idea. Tus pensamientos son el punto de partida de tu realidad. Si los alimentas con fe, enfoque y determinación, tu mente se convierte en el motor que te impulsa hacia el éxito. Pero si los llenas de miedo, queja y resignación, será esa misma mente la que te cierre el paso. La mayoría de las personas no pierden contra el mundo exterior. Pierden contra su propia mente. Se convencen de que no son capaces, de que no merecen más, o de que es demasiado tarde. Y esas ideas, repetidas cada día, se transforman en verdades invisibles que determinan sus vidas. El enemigo más peligroso no está fuera, sino dentro, esa voz que te dice que no puedes, que no vales, que es inútil seguir intentando. Si aprendes a dominar tu mente, dominarás tu destino.
Pero ese dominio no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento constante. Empieza cuando decides observar tus pensamientos en lugar de dejarte arrastrar por ellos. Cada vez que surge una idea negativa, detente y cuestiónala. Pregúntate: ¿esto que estoy pensando me acerca a lo que quiero o me aleja? Si te aleja, cámbiala. Sustitúyela por una afirmación más fuerte, más útil, más constructiva. Tu mente no distingue entre lo real y lo imaginario, responde a lo que le repites. Piensa en cómo un jardinero cuida su terreno. Arranca las malas hierbas y protege las flores. Así debes cuidar tu mente. Porque lo que permites que crezca en ella será, tarde o temprano, lo que florezca en tu vida. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo interpretas lo que ocurre. Ese es tu verdadero poder. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, una se rinde, la otra se fortalece. La diferencia no está en las circunstancias, sino en el enfoque mental. Cada vez que te descubras quejándote o dudando, recuerda, tu mente no está en tu contra, solo está siguiendo las órdenes que le das. Si la alimentas con miedo, te protegerá del riesgo, si la alimentas con confianza, te abrirá caminos. Por eso, hablarte bien no es una simple frase motivacional, es un acto de supervivencia emocional. El éxito no comienza con un plan perfecto ni con dinero ni con suerte. Comienza el día que decides hacer de tu mente tu mejor aliada. Y cuando lo logres, descubrirás que todo lo que buscabas fuera ya estaba dentro de ti, esperando a que le dieras permiso para salir. Capítulo 17. La energía invisible de la intención. Todo lo que haces, dices o piensas lleva una energía. Puede que no la veas, pero actúa. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sostienes y cada acción que emprendes vibra en una frecuencia determinada. Esa frecuencia atrae resultados similares, personas afines y circunstancias acordes a tu estado interior. Por eso, cuando haces algo sin intención, los resultados suelen ser débiles. Pero cuando tu acción está cargada de propósito, esa energía se siente, se transmite y deja huella. La intención es la semilla invisible detrás de cada resultado visible. Imagina dos personas haciendo lo mismo, una trabaja solo por obligación, la otra porque cree en lo que hace. Una está vacía, la otra irradia energía. Esa diferencia no se ve, pero se percibe. La intención es lo que transforma el acto común en acto poderoso. Cuando tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están alineados, la energía fluye sin resistencia. Te sientes más ligero, más enfocado, más conectado con lo que haces. Pero cuando hay contradicción, cuando piensas una cosa, dices otra y haces algo distinto, tu energía se dispersa y con ella tu poder de manifestar. El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Puedes decir que deseas prosperar, pero si dentro de ti hay miedo, escasez o culpa, esa será la señal que proyectas. No atraes lo que dices querer, sino lo que realmente sientes. Por eso, la clave está en alinear intención con emoción y acción. Antes de actuar, pregúntate: ¿desde qué energía estoy haciendo esto? ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Desde la necesidad o desde la plenitud? Esa pregunta, repetida cada día, puede cambiar tu vida más que cualquier estrategia. Todo lo que se hace con amor, con entrega y propósito auténtico, inevitablemente regresa multiplicado. Pero lo que se hace desde la ansiedad o el interés vacío, se desvanece con el tiempo. La diferencia está en la energía invisible con la que lo haces. Siembra tu intención en cada cosa que emprendas, en tu trabajo, en tus palabras, en tu trato con los demás. No importa si nadie lo nota. El universo sí lo hace. Y aunque no lo veas de inmediato, esa energía volverá a ti en la forma de oportunidades, encuentros y momentos que parecerán casualidades, pero que en realidad son respuestas. Cuando aprendes a actuar con intención, descubres que no hay actos pequeños. Todo gesto consciente tiene poder. Tu vida, en última instancia, no está determinada por lo que haces, sino por la energía con la que lo haces.
Haz todo con presencia, con significado, con intención. Porque esa es la energía que transforma lo cotidiano en extraordinario. Capítulo 18. El poder del enfoque absoluto. Vivimos rodeados de distracciones. Cada sonido, notificación o pensamiento compite por nuestra atención. Y en medio de ese ruido constante, la mente se fragmenta, salta de una cosa a otra, incapaz de sostener una sola dirección por mucho tiempo. Pero lo que pocos comprenden es que tu vida se convierte en aquello en lo que te enfocas. Tu atención es como una linterna en la oscuridad, ilumina lo que miras y deja el resto en la sombra. Si eliges enfocarte en tus limitaciones, verás obstáculos por todas partes. Si eliges enfocarte en tus posibilidades, comenzarás a notar caminos donde antes solo veías muros. Nada en tu entorno cambia realmente, cambia tu percepción, y con ello, cambia tu realidad. Por eso, las personas más exitosas no son las que tienen más tiempo o más suerte, sino las que saben proteger su atención. El enfoque no se trata solo de concentrarte, sino de decidir qué merece tu energía mental y qué no. Es una elección diaria, incluso una forma de respeto hacia ti mismo. Cada pensamiento que alimentas es una inversión. Cada distracción que toleras, una fuga de energía. Cuando logras mantener tu atención fija en una meta, sin dispersarla, todo en ti comienza a alinearse con ese propósito. Tus decisiones, tus hábitos y hasta tus emociones se reordenan para apoyar esa dirección. Eso es enfoque, el poder invisible de avanzar sin desperdiciar fuerza. Piensa en el sol, su luz calienta, pero cuando se concentra en un solo punto, puede incendiar. Así funciona tu mente. Dividida, apenas calienta. Concentrada, transforma. El enfoque absoluto no nace de la fuerza, sino del propósito. Cuando sabes exactamente qué quieres, tu mente se vuelve precisa, como un láser. No malgasta energía en dudas ni en comparaciones. Simplemente avanza. Y cuando aparezcan distracciones, porque aparecerán, recuerda que cada sí a algo sin importancia es un no a tu destino. Aprender a decir no es una de las formas más poderosas de avanzar. El mundo actual valora lo rápido, lo múltiple, lo inmediato. Pero la grandeza sigue perteneciendo a los que saben persistir en una sola dirección durante el tiempo suficiente. El éxito no llega porque haces mucho, sino porque haces lo correcto sin rendirte. Entrena tu mente para sostener la atención. Haz silencio. Cierra los círculos abiertos. Elimina el ruido. Y pon toda tu energía en aquello que realmente importa. Cuando tu enfoque es absoluto, el mundo deja de distraerte y empieza a seguirte. Porque donde está tu atención, ahí está tu poder. Y donde está tu poder, ahí empieza tu transformación.